Me llamo Juancho Rodríguez, tengo 67 años y durante toda mi vida he trabajado la tierra con estas manos que hoy mi propia hija considera una vergüenza. Si me escuchas, hermano, si alguien está ahí del otro lado, déjame contarte lo que pasó el día que debería haber sido el más feliz para un padre. El día en que Isabela, mi única hija, me dijo que me quedara en la cocina porque mis manos callosas no eran dignas de su nueva familia. Esa mañana me levanté antes del amanecer, como siempre he hecho desde que tengo memoria. Pero ese día no era para revisar los campos de agave ni para supervisar la destilación. Era el día de la boda de mi Isabela. Me quedé parado frente al espejo del baño, mirando este rostro curtido por el sol de Jalisco. Estas arrugas que cuentan la historia de 40 años trabajando bajo el cielo abierto. Me peiné el cabello canoso con la gomina que había comprado especialmente para la ocasión. Saqué del armario mi único traje, el mismo que compré hace 10 años para el funeral de mi compadre Esteban. Negro, simple, pero limpio y bien planchado. Isabela me había sugerido que comprara uno nuevo, pero yo pensé que este estaría bien. Total, pensé, lo importante no es la ropa, sino el corazón del hombre que la lleva. Mientras me anudaba la corbata, no pude evitar recordar. 25 años, Dios mío. 25 años desde que María Elena murió, dejándome solo con una niña de apenas 3 años. Isabela era tan pequeña entonces, con esos ojos grandes y curiosos, que me miraban cada mañana preguntándome dónde estaba su mamá. ¿Cómo le explicas a una criatura que su madre se fue para siempre? ¿Cómo le dices que ahora solo quedan un papá con las manos sucias de tierra y el amor más grande del mundo? Recuerdo las mañanas cuando la llevaba conmigo a los campos. Se sentaba en una mantita bajo la sombra mientras yo cortaba las pencas de agave. Le cantaba las canciones que su madre solía cantarle, esas melodías que se llevaba el viento entre las plantas. Isabela crecía viendo cómo estas manos, estas mismas manos que hoy la avergüenzan, trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba detrás de los cerros. Cuando cumplió 6 años, la inscribí en la mejor escuela del pueblo. Los otros niños llegaban en coches relucientes, con uniformes nuevos y mochilas de marca. Isabela llegaba en mi vieja camioneta, oliendo a tierra y a sudor honesto, pero era la más inteligente de su clase, siempre la más inteligente. Papá, me decía cuando llegaba de la escuela, mis maestras dicen que soy muy lista, dicen que puedo estudiar en la ciudad cuando sea grande. Y yo le sonreía, aunque por dentro sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque mi hija era especial, miedo porque sabía que el mundo grande se la llevaría lejos de mí. Los años pasaron como pasan en el campo, con las estaciones marcando el ritmo. Isabela creció estudiando con becas que yo conseguía vendiendo mi mejor tequila, trabajando dobles turnos, ahorrando cada peso para que pudiera tener lo que yo nunca tuve. Cuando cumplió 18 años, se fue a estudiar a Guadalajara, luego a la Ciudad de México. Después, con una beca, se fue hasta Europa. Cada vez que regresaba a casa, la notaba más distante. Ya no se sentaba conmigo en el portal a ver el atardecer. Ya no me pedía que le contara historias de cuando su mamá y yo éramos jóvenes. Hablaba diferente, usaba palabras que yo no entendía. Vestía ropa elegante que contrastaba con la sencillez de nuestra casa. Pero siguió siendo mi Isabela, mi niña. Y cuando me llamó hace 6 meses para decirme que se casaba, que había conocido al hombre de su vida, yo no pude estar más feliz. Se llama Rodrigo Mendoza, papá. Es abogado, su familia tiene mucha influencia, es un buen hombre. Su voz sonaba emocionada por el teléfono,
y yo sentí que mi corazón se llenaba de alegría. ¿Cuándo lo voy a conocer, mija?, le pregunté. Pronto, papá, muy pronto. Ese pronto llegó hasta una semana antes de la boda. Rodrigo vino con sus padres a conocer al padre de la novia. Llegaron en una camioneta blindada, negra y reluciente. Don Augusto Mendoza, un hombre alto y delgado con traje de marca, y su esposa, doña Carmen, una mujer que parecía haber salido de una revista. Los recibí en el portal de mi casa, con la mejor sonrisa que pude dar. «Mucho gusto, don Augusto», le dije extendiendo la mano. Él la tomó brevemente, como si mi piel fuera a contagiarle algo. «Igualmente», murmuró sin mirarme a los ojos. Isabela estaba nerviosa. La conocía tanto que podía leer cada gesto, cada mirada. Preparé café, saqué las galletas que había comprado especialmente para la ocasión. Quería causar buena impresión. Durante toda la visita, que duró apenas una hora, sentí como si fuera un intruso en mi propia casa. Ellos hablaban entre sí sobre política, sobre negocios, sobre personas que yo no conocía. Yo solo asentía y sonreía, tratando de seguir conversaciones que parecían estar en otro idioma. Cuando se fueron, Isabela se quedó un rato más conmigo. «Papá», me dijo, «la boda va a ser en la Hacienda Las Flores. Es un lugar muy elegante, muy sofisticado. Va a venir gente muy importante». «Está bien, mija, lo que tú quieras, es tu día especial». Ella evitó mi mirada. «Papá, yo quería pedirte algo». «Lo que sea, Isabela, tú lo sabes». «Es sobre la ropa, sobre cómo presentarnos ante los invitados». No entendí entonces hacia dónde iba la conversación. Ahora, recordando esas palabras mientras manejo hacia la Hacienda Las Flores, siento un frío en el estómago. Debí haberlo entendido desde ese momento. El día de la boda llegué a la hacienda una hora antes de la ceremonia, como Isabela me había pedido. Las Flores era impresionante, jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua cristalina, construcciones coloniales restauradas hasta el último detalle. Mi camioneta se veía fuera de lugar entre todos esos coches de lujo estacionados en el valet. El encargado del estacionamiento me miró extraño cuando me bajé. «¿Es usted invitado, señor?» «Soy el padre de la novia», respondí con orgullo. Su expresión cambió inmediatamente. «Oh, disculpe, don Juancho. Por favor, pase por aquí». Caminé por los jardines buscando a Isabela. La encontré en una habitación de la hacienda, rodeada de amigas y peluqueras que terminaban de arreglarle el cabello. Estaba hermosa, radiante, como su madre el día que nos casamos. Por un momento se me olvidó todo lo demás. «Papá», me dijo cuando me vio, «qué bueno que llegaste». Me acerqué a darle un beso, pero una de las muchachas que la peinaban me detuvo. «Cuidado con el velo, por favor». Isabela se levantó y me hizo seña de que saliéramos. Una vez afuera, cerró la puerta y me miró con una expresión que no supe interpretar. Tenía los ojos brillantes, como si fuera a llorar. «Papá, necesito hablar contigo». «Claro, mija. ¿Todo está bien?» Ella respiró profundo, como cuando era niña y tenía que decirme algo difícil. «Papá, yo quería pedirte un favor muy especial para hoy». «Dime, Isabela». Las palabras que siguieron se me quedaron grabadas en el alma para siempre. Las escucho ahora mismo, mientras te cuento esta historia. Las voy a escuchar hasta el día que me muera. «Papá, me avergüenzas. Por favor, quédate en la cocina con los meseros». Al principio no entendí. Pensé que había escuchado mal. «¿Cómo dices, mija?» Ella comenzó a llorar, pero siguió hablando. «Papá, la familia de Rodrigo, los invitados, son gente muy importante. Políticos, empresarios, gente de sociedad. Tus manos, tu ropa,
No es que esté mal, pero no es apropiado para este tipo de eventos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago, como si de repente el aire se hubiera vuelto pesado y no pudiera respirar. Isabela, yo soy tu padre. Lo sé, papá, y te amo. Pero por favor, entiéndeme. Es solo por hoy. Es solo para que todo salga perfecto. Puedes estar en la cocina, puedes comer ahí con el personal. Ellos son buena gente, te van a tratar bien. Me quedé callado, mirando a esta mujer que había sido mi niña, mi mundo entero durante 25 años, la que había crecido viendo estas manos trabajar para darle todo lo que necesitaba, la que había escuchado miles de veces la historia de cómo su padre había construido todo de la nada para asegurarle un futuro mejor. ¿Esto es lo que quieres, Isabela? Sí, papá, es lo que necesito. ¿Qué podía decir? ¿Cómo le arruinas el día más importante a la persona que más amas en el mundo? ¿Cómo le dices que sus palabras te han partido el corazón por la mitad? Está bien, mija, como tú digas. Su cara se iluminó de alivio. Me dio un beso rápido en la mejilla. Gracias, papá. Sabía que entenderías. Te amo mucho. Y así fue como el padre de la novia terminó sentado en la mesa de los empleados de la cocina, viendo por la ventana cómo su hija bailaba su primer vals con una familia que la había aceptado solo después de asegurarse de que el viejo campesino no los avergonzara frente a sus importantes invitados. Desde mi lugar junto a los cocineros y meseros podía ver todo el salón principal. 200 personas elegantemente vestidas, música de mariachi, flores por todos lados, una pista de baile reluciente. Y allí, en el centro de todo, mi Isabela bailando con Rodrigo mientras sus nuevos suegros sonreían orgullosos. Me quedé ahí sentado, con mi único traje negro y mis manos callosas escondidas bajo la mesa, viendo cómo mi hija había encontrado finalmente la familia que consideraba digna de ella. Una familia donde un hombre que había trabajado 40 años para darle todo no tenía lugar en la mesa principal. Si me escuchas, si alguien está ahí del otro lado, dime si alguna vez has sentido tu corazón romperse mientras sonríes para no arruinar la felicidad de alguien más. Porque eso fue lo que viví esa tarde, viendo por la ventana el día más feliz de mi hija, desde la cocina donde me había dicho que era mi lugar. Sentado en esa mesa de la cocina, rodeado de meseros que iban y venían preparando los platos para los invitados importantes, no pude evitar que mi mente se fuera muy lejos, a esos días cuando todo era diferente, cuando estas manos que hoy avergüenzan a mi hija eran las únicas que tenía para construir un futuro. María, la cocinera principal, una mujer mayor con delantal manchado de salsa, se acercó y me puso una mano en el hombro. «Don Juancho, ¿está usted bien? Se ve muy pensativo». «Estoy bien, María, solo recordando». Y sí, estaba recordando. Como si fuera ayer, veía a ese muchacho de 20 años parado frente a 2 tumbas frescas en el cementerio de San Miguel. Papá había muerto de un infarto trabajando bajo el sol, y mamá no resistió la pena. Se nos fue 3 meses después. Me quedé solo con 5 hectáreas de tierra pedregosa y unas plantas de agave que apenas habían comenzado a crecer. Recuerdo que esa tarde, después del entierro de mamá, me quedé ahí parado entre las tumbas hasta que se puso el sol. Le hablé a la tierra como si ellos pudieran escucharme. «Papá, mamá, les juro por esta tierra que ustedes amaron que voy a hacer algo grande. No sé cómo, pero estas manos van a construir algo que los haga sentir orgullosos allá donde están. Los primeros años fueron duros, hermano, más duros de lo que puedes imaginar. Dormía en el mismo cuarto donde había nacido,
cocinaba en la misma estufa de leña donde mamá había preparado miles de tortillas. Pero cada amanecer salía a trabajar esas plantas de agave con una determinación que me quemaba por dentro. Sabía que el agave tardaba años en madurar, pero también sabía que cuando llegara el momento tendría el mejor producto de toda la región. Los vecinos me decían que estaba loco. Juancho, vende la tierra y vete a trabajar a la ciudad como los demás muchachos. Pero yo tenía algo diferente en el pecho, una corazonada que me decía que mi destino estaba amarrado a esa tierra. Fue en 1993 cuando mi vida cambió para siempre. Un día llegó al pueblo un extranjero en un coche que nadie había visto por ahí. Alto, rubio, vestido con ropa cara pero sencilla. Se bajó y comenzó a preguntar por los productores de agave. Alguien le dijo que fuera a buscarme. Se llamaba Jean Dupont, era francés y tenía una historia que me dejó con la boca abierta. Había trabajado en las mejores destilerías de cognac en Francia, pero había venido a México porque creía que aquí se podía hacer el mejor destilado del mundo. Solo necesitaba encontrar al productor correcto. Señor Rodríguez, me dijo en un español que sonaba raro, pero se entendía perfectamente. He probado agave de toda la región, pero el suyo tiene algo especial. Tiene una dulzura, una pureza que no he encontrado en otro lado. Yo no entendía mucho de esas cosas técnicas que él me explicaba, pero entendí lo importante. Quería hacer sociedad conmigo. Él pondría el conocimiento y los contactos internacionales, yo pondría la tierra y el producto. Partiríamos las ganancias por la mitad. Pero hay una condición, me dijo Jean. Tenemos que hacer esto bien. No es solo hacer tequila y ya. Vamos a crear una marca que compita con los mejores destilados del mundo. Va a tomar tiempo, va a tomar inversión y va a tomar mucho trabajo. Esa noche no dormí nada. Caminé por mis campos pensando en las palabras de ese francés. ¿Sería verdad? ¿Realmente podía convertir mi pequeña parcela en algo grande? A la mañana siguiente fui a buscarlo a la posada donde se hospedaba. Acepto, le dije. Pero con una condición mía. La marca va a llevar un nombre que honre esta tierra. Se va a llamar Corazón de Jalisco. Jean sonrió. Perfecto. Así será. Los siguientes 5 años fueron de puro aprendizaje. Jean me enseñó secretos que las familias tequileras guardaban como tesoros. Cuándo exactamente cortar el agave, cómo controlar la fermentación, los tiempos perfectos de destilación. Pero lo más importante fue cuando me llevó a Francia. Sí, hermano. Este campesino que hoy su hija considera una vergüenza, conoció las mejores destilerías de Europa. Aprendí cómo los franceses habían convertido el cognac en un producto de lujo mundial. Cómo una botella podía costar más que el salario de un año de un trabajador común. Juancho, me decía Jean mientras caminábamos por los viñedos de cognac. México tiene el mejor destilado del mundo, pero ustedes lo venden como si fuera aguardiente corriente. Hay que cambiar esa mentalidad. Regresé a México con la cabeza llena de ideas y el corazón lleno de esperanza. Comenzamos pequeño, con una producción de apenas 1000 botellas al año. Pero cada botella era perfecta. Jean tenía contactos en Estados Unidos y Europa que estaban dispuestos a pagar precios altos por tequila de verdadera calidad. Para 1998 ya habíamos vendido nuestra primera exportación a New York. 5,000 botellas de Corazón de Jalisco. Añejo a $50 cada una. Cuando Jean me entregó el cheque, no podía creer lo que veían mis ojos. En una sola venta había ganado más dinero del que mi padre había visto en toda su vida.
Pero yo seguí viviendo en la misma casa humilde, usando la misma ropa sencilla, manejando la misma camioneta. Jan no entendía por qué. Juancho, puedes comprarte una casa mejor, un coche nuevo. Has ganado el derecho. Jan, le contesté, el dinero no es para gastarlo, es para construir algo que dure. Y así fue. Cada peso que ganaba lo reinvertía. Compré las tierras de los vecinos que se iban quebrando. Don Esteban, que tenía 10 hectáreas preciosas, las vendió cuando su hijo se fue a Estados Unidos y él ya no pudo trabajarlas solo. Doña Socorro, que había heredado tierras de su esposo, las vendió cuando se enfermó y necesitaba dinero para medicinas. Poco a poco, mi pequeña parcela se convirtió en 50 hectáreas. Luego en 100. Para el año 2000 ya tenía 200 hectáreas de las mejores tierras de agave de todo Jalisco. Construí una destilería moderna con equipos de acero inoxidable que Jean me ayudó a conseguir en Alemania. Pero seguí viviendo en mi casa humilde. La gente del pueblo no entendía. Veían que mi tequila se vendía en las tiendas más caras de Guadalajara, que llegaban camiones extranjeros a comprar mi producto. Pero yo seguía comprando en la misma tienda de abarrotes, saludando a todos como siempre. Mi Isabela era pequeña entonces, tenía unos 8 años, y todavía no entendía por qué su papá trabajaba tanto si aparentemente seguíamos viviendo igual. Un día me preguntó, «Papá, ¿somos pobres o somos ricos?» «Mija», le dije, «somos ricos en las cosas que importan. Todo lo demás es solo dinero en el banco para tu futuro». Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cada dólar que ganaba lo dividía en 3 partes. Una para reinvertir en el negocio, una para ahorrar y una para la educación de Isabela. Quería que tuviera las mejores oportunidades, los mejores maestros, las mejores escuelas. Cuando cumplió 15 años, Jan me sugirió algo que cambió todo. «Juancho, deberías comprar propiedades, tierra, edificios, haciendas. En México hay lugares hermosos que están baratos ahora, pero en el futuro van a valer mucho dinero». Así fue como hace 5 años me convertí en el dueño de esta hacienda Las Flores. El anterior dueño, un empresario de Guadalajara, se había metido en problemas con el gobierno y necesitaba vender rápido. Jean me convenció de que era una buena inversión. «Es perfecta para eventos», me dijo, «bodas, conferencias, celebraciones. Puede generar ingresos constantes». Firmé los papeles, pero nunca le dije a Isabela que era mía. De hecho, nunca le dije a nadie la verdad completa sobre mi situación financiera. Seguí viviendo sencillamente, seguí vistiendo mi ropa humilde, seguí manejando mi camioneta vieja. Tal vez fue un error. Tal vez debí haberle enseñado a Isabela de dónde venía realmente el dinero para sus estudios europeos, para sus viajes, para todas las cosas finas que pudo permitirse. Pero pensé que era mejor que creciera con humildad, que entendiera el valor del trabajo honesto. Ahora, sentado en esta cocina, viendo por la ventana cómo mi hija baila con una familia que la acepta solo porque no saben quién es realmente su padre, me doy cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Le di todo lo que quería, pero nunca le enseñé a valorar de dónde venía. Isabela estudió en las mejores universidades de Europa con el dinero que estas manos callosas ganaron trabajando la tierra. Conoció a gente refinada, aprendió idiomas, adquirió gustos caros, y en algún momento del camino decidió que su origen era algo de lo que avergonzarse. Pedro, uno de los meseros más jóvenes, se acercó con una bandeja de canapés. «¿Gusta algo de comer, don Juancho?» «Gracias, muchacho». Tomé uno de esos pequeños bocados elegantes
y no pude evitar sonreír con amargura. Costaba más que lo que yo comía en un día entero cuando empecé con mis 5 hectáreas de agave, y todo ese banquet, toda esa elegancia, se estaba pagando con el dinero que habían ganado las mismas manos que mi hija consideraba inadecuadas para su nueva sociedad. Pero lo que más me dolía no era la ingratitud, era darme cuenta de que, sin querer, yo mismo había creado esta situación. Le había dado tanto que había olvidado enseñarle de dónde venía todo eso. Desde mi lugar en la cocina podía ver todo el salón principal a través de la ventana que daba al patio central. 200 personas, tal vez más, todas vestidas como si fueran a una gala presidencial. Los hombres llevaban trajes que costaban más que lo que un campesino gana en 6 meses. Las mujeres lucían vestidos que parecían sacados de las páginas de esas revistas europeas que Isabela leía cuando estudiaba en Madrid. Reconocí algunas caras. Ahí estaba el gobernador del estado, don Héctor Morales, con su esposa adornada en joyas que brillaban desde donde yo estaba sentado. Vi también al alcalde de Guadalajara, a varios diputados que había visto en la televisión y empresarios cuyas caras aparecían en los periódicos. La familia Mendoza había invitado a todo el poder político y económico de la región. La música llenaba el aire. Habían contratado al mejor grupo de mariachis de todo Jalisco, los herederos de Villa, que normalmente cobraban más por una noche de lo que muchas familias ven en un año. Sus trajes bordados con hilo de oro relucían bajo las luces del salón y sus voces se alzaban cantando La Negra, mientras los invitados aplaudían desde sus mesas decoradas con arreglos florales que debían costar una fortuna. María, la cocinera, pasaba por mi lado llevando bandejas hacia el salón. Don Juancho, debería ver la comida que están sirviendo allá afuera. Camarones gigantes traídos desde Mazatlán, langosta de Baja California, carne wagyu importada desde Japón. ¿Y el vino? Dios mío, hay botellas que cuestan más que el sueldo mensual de cualquiera de nosotros. Yo asentí sin decir nada, viendo cómo los meseros iban y venían con esas bandejas de plata, llevando bocados que representaban más dinero del que mi padre había visto jamás. Todo pagado con el sudor de estas manos que ahora mi hija consideraba inapropiadas para estar ahí. Por la ventana podía ver a Isabela en la mesa principal, radiante en su vestido blanco que había costado más de $10,000. La había acompañado a comprarlo a una boutique exclusiva en Polanco, Ciudad de México, y había pagado sin chistar cuando vi la sonrisa en su cara. Ahora la veía ahí, conversando animadamente con doña Carmen Mendoza, su nueva suegra, mientras Rodrigo hablaba con un grupo de políticos que gesticulaban con copas de champán en las manos. El champán. Dom Perignon 2010 había leído en la lista que Isabela me había mostrado semanas atrás. $300 la botella y habían pedido 5 cajas. «Es lo mínimo para un evento de esta categoría, papá», me había dicho entonces, y yo había asentido, como siempre, dispuesto a darle todo lo que pidiera para su felicidad. Desde la cocina podía escuchar las conversaciones que llegaban en fragmentos. Hablaban de negocios millonarios, de contratos gubernamentales, de viajes a Europa y propiedades en Miami. Un mundo completamente diferente al mío. Un mundo donde yo, aparentemente, no tenía lugar. Cuando sirvieron la cena, me quedé mirando cómo los invitados disfrutaban del menú que había revisado y aprobado yo mismo. Entrada de foie gras con higos caramelizados, sopa de trufa negra, pescado en costra de sal de Colima, y como plato principal, cordero en hierbas finas con guarnición de verduras orgánicas. El postre sería un pastel de bodas de 5 pisos
decorado por el mejor repostero de Guadalajara. Calculé mentalmente mientras veía todo eso. Solo la comida y bebida para esos 200 invitados costaba más de $40,000. Y eso sin contar la renta del lugar, las flores, la música, la decoración. Era una cantidad que la mayoría de las familias mexicanas no ve en toda una vida. A eso de las 9 de la noche, cuando ya habían servido el plato principal y comenzaba el baile, no pude más. Por más que Isabela me hubiera pedido quedarme en la cocina, era el padre de la novia. Tenía derecho a por lo menos saludar a mi hija en su día especial, a darle un beso y decirle que se veía hermosa. Me levanté de la mesa de empleados, me sacudí las migajas del traje y me dirigí hacia la puerta que conectaba la cocina con el salón principal. Algunos de los meseros me miraron extrañado, pero nadie me detuvo. Cuando puse un pie en el salón elegante, inmediatamente sentí todas las miradas sobre mí. Era como si hubiera entrado un intruso a una ceremonia privada. Caminé lentamente hacia la mesa principal, donde Isabela conversaba animadamente con sus amigas de la universidad. «Mija», le dije suavemente cuando llegué hasta ella, «quería felicitarte. Te ves hermosa, como tu mamá el día que nos casamos». Isabela se tensó inmediatamente. Sus amigas me miraron de arriba abajo con expresiones que no supieron disimular. Una de ellas, una muchacha rubia con acento español, murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero que hizo que las demás rieran discretamente. «Papá», me dijo Isabela en voz baja, «pensé que habíamos quedado en que…». No pudo terminar la frase porque Rodrigo apareció detrás de mí. Lo sentí antes de verlo, por la forma en que Isabela cambió su expresión a una de verdadera alarma. «¿Qué hace usted aquí?», me dijo con una voz que intentaba sonar educada, pero que tenía un filo cortante. Me volteé para verlo. Rodrigo Mendoza, mi yerno, me miraba con el mismo desprecio que había visto en los ojos de sus padres desde la primera vez que nos conocimos. «Vine a saludar a mi hija», le respondí con la mayor dignidad que pude reunir. «Señor», me dijo acercándose más, hablando en voz baja para que los invitados cercanos no escucharan, «creo que hay un malentendido. Su lugar está con el personal de servicio. No queremos crear una situación incómoda para nadie». Sus palabras me pegaron como una bofetada. «Soy el padre de Isabela». «Y nosotros respetamos eso», continuó con esa sonrisa falsa. «Pero debe entender que este es un evento muy específico, con gente muy particular. Sería mejor para todos, incluyendo para Isabela, que regrese a donde corresponde». Miré a mi hija buscando apoyo, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero Isabela tenía la mirada fija en su plato, como si estudiar el diseño de la porcelana fuera lo más importante del mundo. «Isabela», le dije. Ella levantó los ojos brevemente. «Papá, por favor». Esas dos palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mi propia hija estaba de acuerdo con que me fuera, que desapareciera de su vista para no avergonzarla frente a su nueva familia y sus amigos importantes. Rodrigo se acercó aún más y me puso una mano en el hombro, como si fuéramos viejos amigos. «Viejo, entienda la situación. Su lugar está en la cocina con los meseros. No arruine este momento para Isabela». Regresé a la cocina con el corazón más roto de lo que había estado en toda la noche. Los empleados me miraron con una mezcla de compasión y pena que me hizo sentir peor. Sabían exactamente lo que había pasado sin que tuviera que explicar nada. «Don Juancho», me dijo Pedro, el mesero joven, «no se preocupe por esa gente. Nosotros sabemos quién es usted realmente». Me senté de nuevo en mi lugar
y traté de concentrarme en los sonidos que venían del salón. La música había cambiado a valses y pude ver por la ventana cómo Isabela bailaba su primer baile como esposa con Rodrigo. Se veía feliz, completamente en su elemento en ese mundo de lujo y sofisticación. Fue entonces cuando escuché la conversación que cambiaría todo. Don Augusto Mendoza había salido al patio a fumar un puro, acompañado de otro hombre que reconocí como el organizador del evento, licenciado Hernández. Estaban justo afuera de la ventana de la cocina, y sus voces llegaban claramente hasta donde yo estaba sentado. «Licenciado», decía don Augusto, «excelente evento. Todo ha salido perfecto». «Gracias, don Augusto, aunque tenemos el pequeño asunto del pago pendiente». «Ah, sí, sobre eso. Usted no se preocupe. El viejo ese, el padre de Isabela, se va a hacer cargo de todo. Es lo mínimo que puede hacer después de la pena que nos ha dado hoy». «¿Está seguro? Porque son $50,000 en total». «Completamente seguro. Ese campesino tiene dinero ahorrado de toda su vida trabajando la tierra. Y además, ¿qué va a hacer? ¿Arruinar la boda de su propia hija? Va a pagar y se va a quedar callado, como debe ser». Se rieron los dos y don Augusto continuó. «La ventaja de esta gente humilde es que siempre pagan sus deudas y nunca hacen escándalo. Saben cuál es su lugar en la sociedad». El licenciado Hernández parecía menos convencido. «Don Augusto, con todo respeto, yo tengo un negocio que manejar. Necesito garantías de pago. Le doy mi palabra. Mañana mismo el viejo va a venir con el dinero. ¿Ha visto cómo se comporta? Como un perrito faldero. No se va a atrever a negarse». Sentí que la sangre me hervía en las venas. No solo me habían humillado delante de todos los invitados, no solo mi propia hija se había avergonzado de mí, sino que además habían planeado dejarme con toda la cuenta sin siquiera consultarme. Pero la humillación no había terminado. Lo peor estaba por venir. A las 10 de la noche, en pleno apogeo de la fiesta, el licenciado Hernández entró a la cocina buscándome. Tenía cara de preocupación y llevaba una carpeta con papeles en la mano. «¿Señor Rodríguez?» «Sí, soy yo. Necesito hablar con usted sobre el pago del evento. Han surgido algunas complicaciones». Me levanté y lo seguí hacia un rincón más privado de la cocina. «¿Qué tipo de complicaciones?» «Bueno, la familia Mendoza me informó que ellos no van a cubrir los gastos del evento. Me dijeron que usted se haría responsable de todo». Lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Ellos le dijeron eso?» «Sí, señor. Y necesito una respuesta ahora porque mi equipo necesita cobrar esta noche». Justo en ese momento, como si fuera una escena planeada, don Augusto Mendoza entró a la cocina seguido de su esposa y Rodrigo. Detrás de ellos venían varios invitados importantes que parecían haber venido a presenciar el espectáculo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó don Augusto con voz fuerte, como si no supiera perfectamente de qué se trataba. El licenciado Hernández se dirigió a él. Don Augusto le estaba explicando al señor Rodríguez sobre el pago del evento, como habíamos acordado. «Ah, sí, claro», dijo don Augusto mirándome con condescendencia. «Don Juancho, esperamos que no haya problemas con el pago. Sabemos que para gente como usted, $50,000 es mucho dinero, pero seguramente tiene sus ahorros». La forma en que lo dijo, delante de toda esa gente, como si fuera un favor que me permitieran pagar por la boda de mi propia hija, fue la gota que derramó el vaso. Además, añadió doña Carmen con una sonrisa venenosa, después de todo lo que Isabela ha logrado en la vida, lo mínimo que puede hacer su padre es asegurar que tenga la boda que se merece.
Rodrigo completó la humillación. Don Juancho, entendemos que para un hombre de campo esto puede parecer caro, pero Isabela es parte de nuestra familia ahora. Tiene que aprender que las cosas cuestan cuando uno se mueve en ciertos círculos. Todos me miraban esperando que agachara la cabeza, que sacara humildemente mi chequera y pagara como el campesino sumiso que creían que era. Esperaban que dijera, sí, señor, y disculpe las molestias, como había hecho toda la noche. El licenciado Hernández carraspeó. Señor Rodríguez, ¿podemos proceder con el pago? Tengo los documentos listos. Me quedé ahí parado, con todos esos ojos importantes sobre mí, sintiendo el peso de la humillación más grande de mi vida. Mi propia hija me había relegado a la cocina, mi yerno me había tratado como a un sirviente, y ahora su familia esperaba que pagara $50,000, mientras me trataban como si fuera un honor que me permitieran hacerlo. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Me quedé allí parado un largo momento, sintiendo cómo todas esas miradas se clavaban en mí como alfileres. Don Augusto tamborileaba los dedos sobre la mesa de acero inoxidable de la cocina, esperando mi respuesta sumisa. Doña Carmen ajustaba su collar de perlas con esa sonrisa despectiva que había perfeccionado durante años de creerse superior a gente como yo. Rodrigo me miraba con impaciencia, como si fuera un trámite molesto que tenía que resolver para continuar con su perfecta boda. Pero algo dentro de mí se había roto. No era solo el corazón, eso ya había pasado cuando Isabela me pidió quedarme en la cocina. Era algo más profundo, más definitivo. Era la dignidad de un hombre que había trabajado 40 años con honestidad, que había construido algo de la nada, que había dado todo por su hija, y que ahora era tratado como si fuera un estorbo en la vida que él mismo había pagado. Licenciado Hernández, le dije con voz tranquila, ¿me permite ver esos documentos? Por supuesto, señor Rodríguez. Me entregó la carpeta y comencé a revisar página por página. $50,000 exactos. Renta de la hacienda, 15,000. Comida y bebida, 20,000. Música y entretenimiento, 8,000. Flores y decoración, 7,000. Todo detallado, todo perfectamente calculado para una boda que rivalizara con las más lujosas de la región. ¿Está todo en orden?, preguntó don Augusto con esa condescendencia que ya conocía bien. Sí, respondí, está todo muy claro. Cerré la carpeta y se la devolví al licenciado. Solo tengo una pregunta antes de proceder. Diga usted, don Juancho, me dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quién les dijo que yo me haría cargo de estos gastos? La pregunta los tomó por sorpresa. Don Augusto intercambió una mirada rápida con su esposa antes de responder. Bueno, usted es el padre de la novia. Es tradicional. ¿Tradicional?, lo interrumpí. Es tradicional también que el padre de la novia pase toda la ceremonia escondido en la cocina porque avergüenza a su hija. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Los invitados que habían venido a presenciar el espectáculo comenzaron a verse incómodos. Esta no era la conversación que esperaban. Don Juancho, me dijo doña Carmen con voz melosa, no queremos hacer esto más difícil de lo necesario. Sabemos que usted es un hombre trabajador, un hombre honesto. Un hombre honesto, repetí lentamente. Sí, eso soy. Y un hombre honesto dice la verdad. Me levanté de la silla donde había estado sentado toda la noche y me acomodé el saco de mi viejo traje negro. Cada movimiento lo hice con deliberada lentitud, sintiendo cómo la atención de todos se concentraba en mí. Licenciado Hernández, le dije,
¿Podría acompañarme al salón principal? Creo que es hora de aclarar algunas cosas. Don Juancho, me dijo Rodrigo con voz de advertencia, no creo que sea necesario hacer esto público. ¿Público? Le respondí mirándolo directamente a los ojos. Hijo, todo lo que ha pasado esta noche ha sido público. Mi humillación ha sido pública. El desprecio de mi hija ha sido público. Ahora es tiempo de que la verdad también sea pública. Caminé hacia la puerta que conectaba la cocina con el salón principal y toda esa pequeña multitud de importantes invitados me siguió como si fuera una procesión. María, la cocinera, me alcanzó antes de que saliera. Don Juancho, me susurró, ¿está seguro de lo que va a hacer? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, María. Cuando entré al salón principal, la música se detuvo gradualmente. Los herederos de Villa me miraron extrañados desde su tarima con sus instrumentos a medio tocar. Las 200 personas que llenaban el lugar comenzaron a voltear hacia mí y pude sentir cómo el murmullo de conversaciones se iba apagando hasta convertirse en un silencio total. Isabela me vio desde la mesa principal y su cara se transformó en una máscara de terror absoluto. Se levantó de su silla tan rápido que derribó su copa de champán, que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos brillantes. «Papá», me gritó desde su lugar, «¿qué estás haciendo?» No le respondí. Caminé directamente hacia la tarima donde estaban los mariachis. El director del grupo, un hombre mayor con bigote canoso, me reconoció inmediatamente. Habíamos hecho negocios antes, cuando él tocaba en las fiestas del pueblo. «Don Juancho», me dijo quitándose el sombrero, «¿está todo bien?» «Dame el micrófono, compadre». Me entregó el micrófono sin hacer preguntas. Conocía mi voz, sabía que cuando hablaba en serio era mejor escuchar. Me coloqué en el centro de la tarima y encendí el micrófono. El sonido se amplificó por todo el salón, llegando hasta el último rincón, donde se habían reunido todos esos invitados importantes para presenciar lo que creían que sería la humillación final de un campesino ignorante. «Buenas noches, señoras y señores», comencé con voz clara y fuerte. «Mi nombre es Juan Rodríguez, pero todos me conocen como Juancho. Soy el padre de la novia, Isabela Rodríguez de Mendoza». Un murmullo de incomodidad recorrió el salón. Esta no era la presentación que esperaban. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles la más cordial bienvenida a mi hacienda Las Flores. Las palabras cayeron como una bomba en el salón. Vi cómo don Augusto se puso pálido, cómo doña Carmen abrió la boca sin poder articular palabra, cómo Rodrigo comenzó a caminar hacia la tarima con expresión de pánico. «Así es», continué, «esta hermosa hacienda que han disfrutado esta noche es mía. La compré hace 5 años con el dinero que gané vendiendo tequila Corazón de Jalisco, una marca que construí con estas mismas manos que mi hija considera tan vergonzosas». Isabela se había levantado de su silla y caminaba hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, por favor, basta». «No, mija», le dije por el micrófono para que todos escucharan. «Esto apenas está comenzando. Porque verán, estimados invitados, durante toda la noche he estado sentado en la cocina. No porque sea mi lugar, sino porque mi propia hija me pidió que no la avergonzara frente a ustedes». El silencio en el salón era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de copas o el roce de la ropa. 200 personas contenían la respiración esperando lo que venía. «Estas manos», dije levantando mis manos callosas hacia la luz, «estas manos que hoy les parecen tan inapropiadas para estar entre ustedes, son las que trabajaron 40 años para pagar la educación europea de Isabela.
son las que construyeron un imperio tequilero que exporta a 15 países. Son las que compraron esta hacienda donde celebran esta noche. Saqué de mi bolsillo interior los documentos que siempre cargaba conmigo. Los títulos de propiedad de las flores, perfectamente doblados y guardados en una carpeta de cuero. Licenciado Hernández, le dije al organizador que estaba parado junto a la tarima con cara de no entender nada. ¿Podría mostrar a los invitados estos documentos? Tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leerlos. Su expresión cambió completamente cuando vio los sellos oficiales, las firmas, las fechas. «Señoras y señores», anunció con voz quebrada, «estos son los títulos de propiedad legítimos de la hacienda Las Flores a nombre del señor Juan Rodríguez». Un murmullo de shock recorrió el salón. Vi cómo algunos de los invitados más importantes comenzaban a intercambiar miradas de incomodidad. Habían pasado toda la noche despreciando al dueño del lugar donde estaban celebrando. «Pero eso no es todo», continué. «Resulta que la distinguida familia Mendoza decidió que yo, el campesino ignorante, me haría cargo de todos los gastos de esta elegante celebración. $50,000 que ellos no tenían intención de pagar». Don Augusto finalmente reaccionó. «Eso es mentira, es una calumnia». «¿Es mentira?», le pregunté por el micrófono. «Licenciado Hernández, ¿podría confirmar quién se suponía que pagaría esta cuenta?». El licenciado miró nerviosamente entre don Augusto y yo. «Bueno, la familia Mendoza me informó que usted se haría responsable». «Exacto», dije. Sin consultarme, sin pedirme permiso, asumieron que el viejo campesino pagaría calladamente mientras lo mantenían escondido en la cocina. Isabela había llegado hasta el borde de la tarima. «Papá, por favor, ¿podemos hablar esto en privado?». «No, Isabela», le respondí con una firmeza que sorprendió hasta a mí mismo. «Toda la noche hemos hablado en privado. Tu petición de que me quedara en la cocina fue privada. La decisión de tu nueva familia de dejarme la cuenta fue privada. Ahora es tiempo de que todo sea público». Me dirigí nuevamente a los invitados. «Señoras y señores, como propietario de esta hacienda, tengo el derecho de decidir quién puede quedarse y quién debe irse. Y dadas las circunstancias, dadas las faltas de respeto que he recibido esta noche, he decidido que este evento debe terminar ahora mismo». El shock fue inmediato. 200 personas comenzaron a hablar al mismo tiempo, creando un rugido de voces confundidas y alarma. «No puede hacer esto», gritó Rodrigo. «Es la boda de su propia hija». «¿Mi hija?», le respondí. «Mi hija fue la que me dijo que la avergonzaba. Mi hija fue la que me pidió que me escondiera. Aparentemente, ya no soy su padre cuando le conviene». Bajé de la tarima y caminé hacia la mesa donde estaba el sistema de sonido de la hacienda. Con un movimiento, activé las sirenas de emergencia que se usaban para desalojos. El sonido ensordecedor llenó todo el salón. Las sirenas sonaban con la intensidad de una alarma de incendio, haciendo imposible cualquier conversación. «Damas y caballeros», grité por encima del ruido, «por favor procedan al desalojo inmediato de la propiedad. El personal de seguridad los acompañará a la salida». Y efectivamente, los guardias de seguridad que yo había contratado para proteger mi propiedad aparecieron por todas las puertas del salón. Hombres uniformados y profesionales que conocían perfectamente cuáles eran sus órdenes cuando yo activara esa sirena. El pánico fue inmediato. 200 personas elegantemente vestidas comenzaron a moverse hacia las salidas como una ola humana. Algunos trataban de protestar,
Otros simplemente querían salir del ruido ensordecedor lo más rápido posible. Vi al gobernador del estado siendo escoltado hacia la puerta con expresión de total incredulidad. El alcalde de Guadalajara pasó por mi lado tratando de decirme algo, pero las sirenas ahogaban cualquier palabra. Los empresarios más importantes de la región salían en grupos, algunos riéndose nerviosamente, otros claramente molestos por la situación. Isabela corrió hacia mí con el vestido de novia arrastrándose por el suelo. Tenía el maquillaje corrido por las lágrimas y las manos extendidas en súplica. «Papá, por favor», me gritó tratando de hacerse escuchar por encima de las sirenas. «Perdóname, no sabía que la hacienda era tuya. Perdóname, por favor». La miré a los ojos, a esta mujer que había sido mi mundo entero durante 25 años, y sentí una frialdad que nunca había experimentado antes. «Isabela», le dije acercándome para que pudiera escucharme, «tú sabías perfectamente quién pagaba tus estudios, quién pagaba tus viajes, quién pagaba todo en tu vida. Lo que no sabías era que tu padre tenía dignidad». «Papá, puedo explicar todo. Fue presión de ellos, de su familia». «Presión», le respondí. «Te presionaron para avergonzarte de las manos que te dieron todo. ¿Te presionaron para pedirme que me escondiera en mi propia propiedad?» Rodrigo apareció detrás de ella, todavía tratando de mantener su compostura de hombre importante. «Don Juancho, creo que esto ha ido demasiado lejos. Podemos resolver esto como gente civilizada». «¿Civilizada?», le dije mirándolo con todo el desprecio que sentía. ¿Como cuando me dijiste que mi lugar estaba en la cocina con los meseros? ¿Como cuando tu familia decidió que yo pagaría sin consultarme? ¿Esa es tu civilización?» Don Augusto y doña Carmen se acercaron, ya sin su aire de superioridad. El miedo había reemplazado la arrogancia en sus rostros. «Señor Rodríguez», me dijo don Augusto, «ha habido malentendidos». «No ha habido malentendidos», lo interrumpí. «Ha habido desprecio, humillación y falta de respeto. Y eso se acabó ahora mismo». Las sirenas finalmente se detuvieron. El salón había quedado prácticamente vacío, excepto por la familia Mendoza, Isabela, algunos empleados de la hacienda y el personal de limpieza que comenzaba a recoger los restos de la celebración interrumpida. Isabela se arrodilló frente a mí, con el vestido de novia extendido como un charco blanco a sus pies. «Papá, soy tu hija, soy tu sangre, no puedes abandonarme así». «Yo no te estoy abandonando, Isabela», le dije con una voz que salía de un lugar muy profundo de mi alma. «Tú me abandonaste a mí cuando decidiste que mis manos trabajadoras te daban vergüenza. Tú me abandonaste cuando elegiste una familia que te acepta solo si niegas de dónde vienes». «Pero yo te amo, papá». «¿Me amas?», le pregunté. «¿Amas al hombre que trabajó 40 años para darte todo lo que tienes? ¿O amas solo el dinero que ese hombre pudo proporcionarte mientras lo mantenías escondido?» Se quedó sin palabras, con las manos temblorosas tratando de secarse las lágrimas que no dejaban de caer. «Isabela», le dije por última vez, «tú hiciste tu elección esta noche. Elegiste a una familia que te acepta solo si reniegas de tu padre. Elegiste un mundo donde lo que importa no es el corazón del hombre, sino la marca de su traje». Me dirigí hacia la salida, pero antes de irme me volteé para darles mis últimas palabras. «Pueden quedarse esta noche en la hacienda. Mañana a primera hora quiero que estén fuera. Y en cuanto a la cuenta de $50,000, la familia Mendoza puede arreglárselas como mejor les parezca. Después de todo, son gente muy importante, ¿verdad?». El silencio que siguió fue más ensordecedor que las sirenas.
Tú elegiste tu familia, Isabela, le dije sin voltearme. Ahora vive con ellos. Cuando las luces de los coches de los invitados desaparecieron por el camino de entrada, me quedé parado en el patio principal de mi hacienda, respirando el aire fresco de la noche. El silencio era diferente ahora, más limpio, como cuando termina una tormenta y por fin puedes escuchar el canto de los grillos. María, la cocinera, se acercó por detrás con pasos cautelosos. «Don Juancho, ¿está usted bien?» Me volteé para verla. Tenía el delantal manchado de toda la noche de trabajo, el cabello recogido en un moño despeinado, las manos enrojecidas de tanto lavar platos y preparar bandejas. Pero sus ojos me miraban con algo que no había visto en toda la noche entre los invitados importantes. Respeto genuino. «Estoy mejor que bien, María. Estoy libre». Pedro, el mesero joven, apareció junto a ella. Detrás venían los demás. Carmen, la otra cocinera. Don Roberto, el jardinero que cuidaba los rosales. Esteban y Miguel, los guardias de seguridad. Sofía, la encargada de limpieza. Y José Luis, el muchacho que se ocupaba del mantenimiento. Todos mis empleados, toda la gente que había trabajado calladamente para hacer posible esa celebración mientras yo estaba relegado a un rincón. «Don Juancho», me dijo don Roberto quitándose la gorra, «lo que usted hizo ahí adentro, bueno, fue lo más digno que he visto en mis 60 años de vida». «¿Saben qué?», les dije mirando a cada uno de ellos. «Esta noche se supone que era una celebración. Y por Dios santo que vamos a tener una celebración de verdad, con gente de verdad». Los ojos de María se iluminaron. «¿Qué tiene en mente, jefe?» «Quiero que se queden todos, quiero que traigan a sus familias, a sus hijos, a quien quieran traer. Esta hacienda tiene cocina, tiene música, tiene espacio y tiene al mejor tequila de todo Jalisco. Vamos a hacer la fiesta que debería haberse hecho desde el principio». Pedro sonrió de oreja a oreja. «¿En serio, don Juancho?» «Más en serio que nunca, muchacho. Ve a buscar a los mariachis antes de que se vayan. Diles que la verdadera fiesta apenas comienza». En menos de una hora, mi hacienda se había transformado completamente. Pedro había logrado convencer a los herederos de Villa de quedarse, y cuando les expliqué lo que quería hacer, el director del grupo se rió a carcajadas. «Don Juancho, será un honor tocar para gente de corazón en lugar de gente de cartera». María y Carmen habían corrido la voz por todo el pueblo. Comenzaron a llegar camionetas y coches viejos por el camino de entrada. Familias enteras bajándose con niños en brazos, abuelas con rebozos, muchachos con guitarras. La gente del pueblo, la gente que me conocía desde que era un chamaco, trabajando 5 hectáreas de agave con las manos desnudas. Don Esteban, mi viejo compadre cuyas tierras había comprado años atrás, llegó con su esposa y sus nietos. «Juancho, me contó mi hijo Pedro lo que pasó aquí. Venimos a celebrar contigo como debe ser». «Compadre», le dije abrazándolo, «esta es tu casa». Lo que siguió fue la fiesta más hermosa que había visto en mi vida. María y Carmen sacaron de la cocina la comida que había sobrado del banquete elegante, pero la mezclaron con platillos que habían preparado rápidamente. Tacos de carnitas, quesadillas hechas a mano, frijoles refritos con manteca, arroz rojo que olía a gloria. Nada de foie gras ni trufa negra, solo comida que sabía a México y a hogar. Yo mismo fui a mi bodega privada y saqué las mejores botellas de Corazón de Jalisco. No el tequila comercial que vendíamos al mercado, sino la reserva especial que guardaba para ocasiones importantes. Botella tras botella de un líquido dorado
que había envejecido en barricas de roble durante 15 años. «Don Juancho», me dijo Esteban cuando le serví un caballito, «este tequila sabe a pura dignidad». Los niños corrían por los jardines que don Roberto mantenía como si fueran del cielo mismo. Las mujeres se sentaron en círculo en el patio principal, compartiendo historias y risas mientras los hombres hablábamos de cosechas, de lluvia, de los precios del agave. Conversaciones reales entre gente real. Los herederos de Villa comenzaron a tocar, pero ya no eran las canciones sofisticadas que habían interpretado para los invitados importantes. Ahora cantaban El Rey, Volver, Volver, La Llorona, canciones que llegaban al alma, que hacían que la gente se pusiera de pie a cantar junto con ellos. Sofía, la muchacha de limpieza, había traído a su hija de 15 años, una chamaquita tímida que se quedaba pegada a su mamá. Me acerqué a ellas con una botella de refresco para la niña. «¿Cómo te llamas, jovencita?» «Lupita, señor», me respondió con voz bajita. «Lupita, ¿sabes bailar?» «Un poquito, señor». «¿Me harías el honor de este baile?» La cara de esa niña se iluminó como si le hubiera ofrecido la luna. Bailamos una canción completa mientras su madre nos miraba con lágrimas en los ojos y todo el mundo aplaudía. Era más hermoso que cualquier vals de sociedad porque salía del corazón puro. Don Roberto se me acercó mientras yo descansaba en una silla, viendo cómo la gente bailaba y se divertía en mi patio. «Patrón, ¿puedo preguntarle algo?» «Lo que quieras, Roberto». «¿No se arrepiente de lo que hizo? Digo, con su hija y todo eso». Me quedé pensando un momento, viendo cómo Pedro le enseñaba a bailar a uno de los nietos de Esteban. «Roberto, a veces en la vida tienes que elegir entre ser querido y ser respetado. Mi hija me quería, pero no me respetaba. Esta gente me respeta, y eso vale más que todo el oro del mundo. Pero ella es su hija, don Juancho, y siempre lo será. Pero una hija que se avergüenza de su padre no es una hija completa. Necesitaba aprender de dónde viene realmente todo lo que tiene». La fiesta continuó hasta las 3 de la madrugada. Hombres, mujeres y niños bailando bajo las estrellas de Jalisco, comiendo comida hecha con amor, tomando tequila que había nacido de la tierra que pisábamos. Era lo que mi padre habría querido ver, lo que mi madre habría disfrutado. Cuando finalmente se fueron todos, con abrazos y promesas de volver pronto, me quedé solo en el patio recogiendo vasos y platos con mis propias manos. María trató de ayudarme, pero la mandé a descansar. «Ha sido una noche muy larga para todos», le dije. «Don Juancho, ha sido la noche más hermosa que he vivido en años». Me quedé ahí solo, limpiando mi hacienda, pensando en todo lo que había pasado. Mi hija se había ido con una familia que la había aceptado solo mientras negara sus raíces. Pero yo había encontrado una familia verdadera entre la gente que siempre había estado ahí, respetando mis manos trabajadoras y mi corazón honesto. Los meses que siguieron fueron extraños. Isabela no me habló, no me buscó, no trató de contactarme. Supe por el pueblo que seguía viviendo con los Mendoza en Guadalajara, que había tratado de conseguir trabajo, pero que la gente de sociedad la veía diferente después del escándalo de la boda. Algunas veces pensé en buscarla, en hablarle, pero algo dentro de mí me decía que ella necesitaba caminar sola por un tiempo. Yo seguí mi vida como siempre. Me levantaba antes del amanecer, revisaba los campos de agave, supervisaba la destilación, atendía los pedidos de exportación. Pero ahora había algo diferente en mi rutina. Los fines de semana, mi hacienda se había convertido en punto de reunión para las familias del pueblo.
María organizaba comidas, don Roberto enseñaba a los niños sobre plantas, los muchachos jugaban fútbol en los jardines. Era como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi lugar en el mundo, mi gente, mi identidad verdadera. Jean Dupont, mi socio francés, vino a visitarme 6 meses después del incidente. Había escuchado rumores sobre lo que había pasado y quería conocer los detalles de primera mano. Juancho me dijo mientras caminábamos por los campos: «He oído historias increíbles sobre una boda que terminó de manera muy dramática». «Las historias probablemente son ciertas», le respondí. «¿Te arrepientes?» «¿De qué habría de arrepentirme? ¿De defender mi dignidad? ¿De no permitir que me trataran como un sirviente en mi propia propiedad?» Jean sonrió. «Eres un hombre más sabio de lo que pensaba, amigo mío. No sé si más sabio, pero definitivamente más libre». Un año después, exactamente un año después de esa noche que cambió mi vida para siempre, estaba sentado en el portal de mi casa humilde, tomando café y viendo el amanecer cuando escuché pasos en el camino de tierra. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Isabela caminaba hacia mí, pero no era la misma mujer elegante y segura que había visto por última vez en su vestido de novia. Venía vestida sencillamente, con un vestido de algodón barato y zapatos gastados. Llevaba una maleta pequeña en una mano y en la otra un papel arrugado. Pero lo que más me impactó fue su cara. Había perdido ese aire de superioridad, esa mirada que siempre parecía estar buscando algo mejor en el horizonte. Se detuvo a unos metros de mí, como si no supiera si tenía derecho a acercarse más. «Hola, papá». «Hola, Isabela». Nos quedamos así un momento, mirándonos a través del tiempo y el dolor que había pasado entre nosotros. ¿Puedo sentarme contigo? Es tu casa, mija. Siempre ha sido tu casa». Se sentó en la silla de al lado, la misma donde solía sentarse cuando era niña, y me pedía que le contara historias de su mamá. Puso la maleta en el suelo y el papel arrugado en sus piernas. «Papá, vengo a pedirte perdón». No dije nada. A veces las palabras más importantes necesitan silencio para poder llegar completas. «Vengo a pedirte perdón por todo. Por avergonzarme de ti, por pedirte que te escondieras, por elegir a gente que me aceptaba solo si negaba de dónde venía. Vengo a pedirte perdón por ser una hija ingrata». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran diferentes a las lágrimas de aquella noche. Estas venían de un lugar más profundo, más verdadero. «¿Qué pasó, Isabela?» «Pasó que aprendí la lección más dura de mi vida», me dijo con voz quebrada. «Rodrigo me dejó 3 meses después de la boda. Dijo que no podía estar casado con alguien cuyo padre había humillado públicamente a su familia. Sus padres me dijeron que yo no era digna de su apellido, que había demostrado que venía de gente sin clase». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Por más enojado que hubiera estado con ella, seguía siendo mi hija, y verla sufrir me dolía en el alma. Me quedé sin nada, papá. Sin trabajo, sin dinero, sin amigos. La gente de sociedad que creía que eran mis amigos dejaron de invitarme a sus eventos. Decían que era una vergüenza social después del escándalo. Levantó el papel arrugado que había puesto en sus piernas. «Tuve que trabajar limpiando oficinas, papá. Yo, que había estudiado en Europa, que hablaba 4 idiomas, que creía que era mejor que toda esa gente humilde. Tuve que limpiar baños y trapear pisos para poder comer». «¿Y cómo te sentiste?», le pregunté. Al principio, humillada. Pensaba que era injusto, que no merecía eso. Pero poco a poco comencé a entender.
Las señoras que limpiaban conmigo me contaban de sus vidas, de cómo trabajaban para darles educación a sus hijos, de cómo se levantaban antes del amanecer para llegar temprano al trabajo, y me di cuenta de que yo estaba haciendo exactamente lo mismo que tú habías hecho toda tu vida: trabajar honestamente para salir adelante. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que no había visto desde que era niña. Papá, entendí que tú nunca fuiste una vergüenza. La vergüenza era yo, por no valorar de dónde venía, por no honrar las manos que me dieron todo. Entendí que un hombre no se mide por la marca de su traje, sino por la nobleza de su corazón. Me quedé callado, sintiendo cómo el perdón comenzaba a crecer en mi pecho, como una planta que había estado esperando la lluvia correcta para florecer. Isabela, le dije finalmente, ¿tú crees que yo te dejé de amar alguna vez? No lo sé, papá. Después de lo que hice, nunca dejé de amarte, mija, ni un solo día. Pero había algo que tenías que aprender, y yo no te lo podía enseñar con palabras. Tenías que aprenderlo con la vida. ¿Me perdonas, papá? Ya te perdoné hace tiempo, Isabela, pero la pregunta es, ¿te perdonas tú a ti misma? Lloró entonces, como no había llorado desde que era niña, con esos sollozos profundos que vienen del alma cuando finalmente encuentra la paz. Me levanté de mi silla y la abracé, sintiendo cómo mi hija regresaba a casa no solo físicamente, sino en el corazón. Papá, quiero aprender. Quiero que me enseñes a trabajar la tierra, a hacer tequila, a ser digna del apellido Rodríguez. Quiero recuperar mis raíces. ¿Estás segura, mija? No va a ser fácil. Vas a tener que empezar desde abajo, como empecé yo. Estoy segura, papá. Más segura que nunca. Esa tarde caminamos juntos por los campos de agave, como hacíamos cuando ella era pequeña. Le expliqué cada proceso, cada secreto que había aprendido en 40 años de trabajo. Sus manos, que habían sido suaves como la seda, comenzarían pronto a endurecerse con el trabajo honesto. Papá, me dijo mientras veíamos el atardecer desde lo alto de la loma, gracias por no renunciar a mí, gracias por enseñarme la lección más valiosa de mi vida, aunque me doliera. Mija, un padre verdadero no es el que te da todo lo que pides, sino el que te enseña a valorar lo que tienes. Y lo que tenemos, esta tierra, esta familia, estas manos trabajadoras, vale más que todo el dinero del mundo. Isabela está ahora conmigo, aprendiendo el negocio desde cero, ganándose el respeto de los empleados con su trabajo, no con su título universitario. Ha vuelto a ser mi hija, pero ahora es una mujer completa, una mujer que entiende de dónde viene y hacia dónde va. Y si me escuchas, hermano, si alguien está ahí del otro lado, déjame decirte esto. A veces el amor verdadero requiere que seas fuerte cuando todo te pide ser débil. A veces tienes que dejar que la gente que amas aprenda por sí misma lo que realmente vale la pena en esta vida. Mis manos siguen siendo callosas, mi ropa sigue siendo sencilla, mi casa sigue siendo humilde. Pero tengo algo que todo el dinero del mundo no puede comprar: el respeto de mi hija y la paz de saber que hice lo correcto. Esa es mi historia, la historia de un campesino que defendió su dignidad y recuperó a su hija en el proceso. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón, después de un día tan agitado, aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce?
Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.